Turno de marcharnos hasta el Colegio Oficial de Farmacéuticos de aquí de Salamanca. Vamos a hablar con Francisco Javier Sánchez. Ya saben, podríamos incluso decir que es de nuestros colaboradores habituales, ¿no? Con el Colegio de Farmacéuticos, además el secretario de la Junta del Colegio, ¿no? de Farmacéuticos. Así que, Francisco Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues mira, aguantando, que es lo que toca ahora. Es lo que toca, totalmente. Bueno, sabemos perfectamente, Francisco Javier, que la pandemia del COVID-19 pues está causando, ¿no?, enormes costes humanos y económicos tanto en España como a nivel mundial. Lógicamente, disponer de una o varias vacunas eficaces y seguras para su utilización en la población pues es fundamental, ¿no?, para reducir el impacto de la pandemia y así restablecer el normal funcionamiento de nuestra sociedad. Se están llevando a cabo una serie de estrategias de vacunación cuyo objetivo es disminuir, ¿no?, la gravedad y la mortalidad de la COVID-19, protegiendo de forma prioritaria a aquellos grupos con mayor vulnerabilidad. La reducción de la incidencia de la enfermedad disminuirá, ¿no?, ese impacto de la pandemia sobre el sistema asistencial y la economía. Entonces, mi primera pregunta, Francisco Javier, es muy sencilla. ¿Podrías explicarnos de modo general cómo funcionan las vacunas para que así la gente lo pueda entender? Pues a ver si lo logramos, que estamos ahora muy metidos en este tema. Mira, nuestro sistema inmune nos permite enfrentarnos y vencer a diferentes enfermedades causadas por microorganismos, como son los virus en este caso, pero también las bacterias. Sin él, cualquier infección pues acabaría dañando los órganos vitales y podría incluso conducirnos a la muerte. Entonces, lo que ocurre es que cuando un virus nos infecta, el sistema inmune detecta su presencia y genera en nuestro organismo dos respuestas. Unas proteínas, que son las que conocemos como anticuerpos, que se unen a estas proteínas del virus y lo neutralizan, y así evita que pueda infectar a nuevas células. Y por otro lado, estimulan a unas células denominadas citotóxicas que tienen la capacidad de reconocer estas células infectadas por el virus y las mata para que no puedan liberar más virus. Entonces, ¿qué hace una vacuna? La vacuna lo que hace es que actúa como un antígeno, desencadena esta respuesta inmunológica que resulta tan beneficiosa, y lo que hace es que la vacuna engaña, por así decirlo, a nuestro sistema inmunitario y introducimos este antígeno que no va a producirnos ningún tipo de enfermedad, pero que nos va a permitir desarrollar este sistema inmunitario, esta respuesta inmunitaria. Claro. Entonces, en particular, ¿cuál es el funcionamiento de las vacunas frente al COVID-19? Bueno, pues esto es lo que he explicado de una forma general. Ahora, los avances en investigación biológica pues nos han permitido identificar en muchos casos las proteínas que hacen que el virus nos infecte y se multiplique en las personas. En el caso del virus del SARS-CoV-2, que es como lo conocemos, esta proteína crítica se denomina proteína S. Es lo que se llama espícula. Y por eso la mayoría de estas vacunas frente al COVID-19 lo que hacen es generan una respuesta contra esa proteína. Estas vacunas no contienen el virus completo y, por tanto, no nos van a producir la enfermedad, pero sí, como decía antes, son capaces de realizar que nuestro sistema inmune reaccione y esté preparado para una posible infección viral real. Muy bien. Bueno, creo que va quedando claro, ¿eh?, cómo funcionan las vacunas. Poco a poco. Claro. Pero bueno, de forma resumida también me gustaría que nos comentases, ¿no?, qué tipo de vacunas, en base, ¿no?, a una sólida evaluación científica, se han desarrollado frente al coronavirus en Europa para la campaña de vacunación en esta situación, digamos, de emergencia, ¿no?, por el COVID. Bueno, pues poco a poco podemos hablar de 3 tipos de vacunas. Algunas han sido ya aprobadas y otras no. A día de hoy, mira, el primer tipo de vacunas, que es la que estamos trabajando ahora con ellas, es las vacunas que llamamos, que todos estamos escuchando, de ARN mensajero. Estas, las compañías farmacéuticas, son 2 que ya nos han llegado, como son la de Pfizer y la de Moderna. Y habrá otra que se han establecido también contactos, que es CureVac. ¿Qué usos previos hemos tenido con ellas? Pues no, es la primera vez, son bastante novedosas. Es la primera vez que se había investigado con este sistema. ¿Y qué introduce en el organismo? Pues lo que introduce son unas nanopartículas lipídicas que contienen este ARN mensajero. Este ARN mensajero lo que hace es que incluye instrucciones para que nuestras propias células fabriquen esa proteína S parecida a la del coronavirus. Estas proteínas que son iguales a las del nuevo coronavirus, pero que no nos producen la enfermedad. Entonces, ¿qué hace? Nuestro sistema inmune reconoce que esta proteína no debería estar en nuestro cuerpo y produce lo que decía el sistema inmunitario, anticuerpos y linfocitos. Segundo tipo de vacuna, es producida por vectores virales.
Hay unas compañías farmacéuticas que están llegando a acuerdos también, como son AstraZeneca, Janssen, y ahí sí que ha habido previas vacunas, como la vacuna del ébola y del virus Zika. Ajá. ¿Qué se introduce? Pues bueno, lo que se introduce es un virus diferente al coronavirus que tiene un ADN modificado. Parte de ese ADN en el interior de este virus, inofensivo, se convertirá dentro de nuestra célula en copias de ARN. Y este ARN es el que da instrucciones para que se fabriquen unas falsas proteínas S que se unirán, parecidas a las del nuevo coronavirus, que desarrollarán nuestro sistema inmunitario. Y la tercera es basadas en proteínas. Aquí hay otras compañías farmacéuticas, como son Sanofi, Novavax, y ya hemos tenido otras vacunas, como la de hepatitis A, hepatitis B, la de la gripe, y lo que se introducen son fragmentos de proteínas S y otros componentes del virus. Estas pequeñas partes de estas proteínas que están presentes en el nuevo coronavirus. Estos fragmentos son de proteína S y lo que hacen es desarrollar una respuesta inmunitaria. Yo creo que ha quedado un poco más o menos Qué curioso. claro. Sí, totalmente. Es súper curioso, el mundo de las vacunas. Y también, lógicamente, centrándonos en este... Voy a catalogarlo de maravilloso mundo porque es una de las posibilidades de salir ya de esta pandemia. Pero ¿cuál es la estrategia de vacunación que se ha elaborado como solución duradera a la pandemia? Y no solo eso, como ciudadano, ¿podría elegir qué vacuna deseo que se me administre o esto no habría posibilidad? Bueno, pues ahora te cuento un poco. Mirar, primero, ¿quién toma todas las decisiones? Como estamos escuchando estos días, que estamos viendo problemas de si las 8... Bueno, pues aquí lo que se reúne son el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues estos se reunieron y en septiembre de 2020 dijeron que habría una única estrategia de vacunación en España. No todos lo están haciendo igual, pero bueno, hay una única. Entonces, teniendo en cuenta que las vacunas van a estar disponibles de una forma progresiva, se ha establecido un orden de vacunación de la población. Y para ello, ¿qué se han considerado? Pues criterios como de riesgo de enfermedad grave, de riesgo de exposición. En la primera etapa, en las que las vacunas también todavía están en menor cantidad, se vacunan los siguientes grupos. Estamos en lo que llamamos etapa 1. Primero, residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabajan en residencias de mayores y de atención a grandes dependientes. Segundo, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tercero, otro personal sanitario y sociosanitario. Y cuarto, personas consideradas como grandes dependientes que no estén actualmente en centros institucionalizados. Esto sería la etapa 1. Esto en principio, y si se puede, se alargaría hasta marzo del 2021. Luego se reunirían otra vez, habría una etapa 2 en los que se verían otros grupos prioritarios y luego que llegarían hasta junio de 2021. Y luego ya finalmente una etapa de 3 para terminar con todos los vacunados. Ajá. O sea que esto es más o menos la estrategia de vacunación que está propuesta. Y luego lo que me decías, ¿puedo elegir la vacuna? Pues ojalá tuviéramos vacunas para todos y pudiéramos elegir. Pues bueno, todavía se desconoce las vacunas que habrá disponibles y en el momento en el que se irán autorizando. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hay un número limitado de las mismas y existe una dificultad hasta de manejo, como estamos viendo, pues no se puede ofrecer la posibilidad de elección. Cuando te llamen, la que te vaya tocando. Claro. Bueno, Francisco Javier, llama la atención algo también, ¿vale? Se ha acelerado, ¿no?, tanto el desarrollo de la misma, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha acelerado tanto este desarrollo? Y, lógicamente, ¿cómo se ha conseguido dicho objetivo? Porque no es fácil. Bueno, tienes toda la razón. Tenemos que marcarnos como un hito histórico, pues el desarrollo de las vacunas es una cosa sumamente compleja y supone una media entre 4 y 7 años. ¿Pero qué ha ocurrido con la vacuna del COVID? Pues claro, se ha tenido que acelerar de manera extraordinaria porque nos está cambiando todo. Entonces, ha sido imprescindible, ha habido una suma de fuerzas. La comunidad científica y los estados de todo el mundo que han apoyado esta investigación han movilizado recursos como nunca antes se había hecho y han financiado la producción para disponer de millones de dosis en el menor tiempo posible. También hay que contar que no partimos de cero, ¿no?, sino que ya disponemos de una amplia y probada experiencia, pues cómo desarrollar vacunas con garantía de calidad, seguridad y eficacia. Por ejemplo, prueba de ello es que, por ejemplo, en el calendario vacunal español incluye frente a 14 patógenos diferentes y esta experiencia acumulada durante más de 50 años sobre cómo fabricar y comprobar la eficacia, ¿no? Entonces, las agencias de medicamentos como la EMS
encargadas de autorizar la vacuna están realizando un esfuerzo extraordinario evaluando los datos conforme se van generando, y los plazos regulatorios se han adaptado a la situación de emergencia. Entonces, esto ha permitido que la vacuna se puede utilizar masivamente de manera inmediata una vez que se va aprobando. O sea, lo que ha sido es un esfuerzo de todos por acelerar todo y por intentar volver a esta nueva normalidad que tanto necesitamos. Totalmente. Bueno, en la misma línea, Francisco Javier, otra de las preguntas que nos podemos plantear es la siguiente. ¿Se puede garantizar la seguridad? Yo diría que sí, o sea, la seguridad de las vacunas es fundamental para ser autorizadas, y lo que se está haciendo es vigilar de una forma muy estrecha ahora que se está además administrando a la población. Hay varios mecanismos durante el proceso de autorización de una vacuna para comprobar su seguridad. Como todas las vacunas, la vacuna frente al COVID-19 se ha probado en humanos mediante la realización anteriormente en ensayos clínicos en diferentes fases, incluyendo la utilización en decenas de miles de personas. Todos estos estudios, todos estos ensayos clínicos, allí se identifican efectos adversos más frecuentes que se presentan durante el tiempo de duración de, como decía, estos ensayos. Una vez que los ensayos demuestran que la vacuna es segura y eficaz, se somete a una evaluación exhaustiva por las agencias reguladoras de medicamentos de las diferentes partes del mundo para conseguir la autorización y la administración. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea es la Agencia Europea de Medicamentos, en la cual participa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por tanto, podemos decir a día de hoy que no hay que dudar de la seguridad de las vacunas, aunque se han hecho de un modo rápido. Claro, muy bien. Bueno, en cuanto al tiempo en el que se genera la inmunidad tras la administración, ¿cuánto tiene que pasar, Francisco Javier? Bueno, pues esto depende un poco de cada vacuna. Entonces, ahora mismo en el mercado las vacunas que se están poniendo son dos. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Bueno, estas producen una respuesta inmune protectora muy elevada una vez que se ha vacunado, ojo, las dos dosis. Concretamente, se habla, tras los ensayos clínicos, del 95% en el caso de Pfizer, cuando se han puesto dos dosis con la separación de los 21 días, y en la de Moderna, cuando se han puesto las dos dosis con la separación de 28 días, hay una eficacia del 94%. Es una eficacia muy alta. La protección más elevada se obtiene transcurridos los 7 días después de la segunda dosis, vuelvo a decir, en Pfizer, y después de los 14 días de poner la segunda dosis en Moderna. O sea, lo que hemos visto es que las personas tras recibir la primera, lo que hemos visto a veces es que personas tras recibir la primera dosis se han infectado. ¿Por qué ocurre? Porque lo que ha ocurrido es que no se han infectado al administrar la vacuna, sino se han infectado porque todavía el organismo no estaba preparado para defenderse frente a la enfermedad. Por eso digo que hay que 2 dosis y pasados los días que he estado comentando para adquirir una inmunidad adecuada. Cuanto más gente se vaya inmunizando, menos virus circulante habrá. Luego eso es la clave de la solución de este problema. Claro. También aquí sí que mucha gente incluso se lo ha llegado a preguntar, ¿no? Hay gente que ha pasado la enfermedad, muchísimas personas han pasado la enfermedad. Sí. ¿Esas personas deberían vacunarse? Bueno, aunque se ha observado que la mayor parte de las personas infectadas desarrollan una respuesta inmune protectora, se desconoce todavía, porque no ha pasado el suficiente tiempo, cuánto dura esta protección y si será más leve la enfermedad en caso de sufrir una nueva infección. Entonces, teniendo en cuenta además que la vacuna es igualmente segura en las personas que han pasado la enfermedad, se ha considerado la vacunación en aquellas personas más vulnerables en la primera etapa, sin tener en cuenta si han pasado o no han pasado la enfermedad. Muy bien. Bueno, también me gustaría saber, Francisco Javier, ¿se puede hacer vida normal después de haber recibido la vacuna? Bueno, aquí hay una cosa que parece, ¿no? A mí me resultaba un poco a chiste. Si pensamos que vamos a entrar con mascarilla a vacunarnos y después vamos a salir sin ella y vamos a poder hacer lo que queramos, estamos muy equivocados. Primero, como hemos contado, está el tiempo que tarda nuestro sistema en estar preparado después de la segunda dosis. Y segundo, la importancia que cuanto más gente esté vacunada, menos virus circulante habrá. Entonces, hasta que una proporción importante de la población esté vacunada, es vital que todas las personas sigan manteniendo pues las reglas que conocemos: el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, mantener la distancia interpersonal, limitar el número de personas con que nos relacionamos, elegir las actividades si es posible al aire libre.
y quedarse en casa si tenemos síntomas. O sea, todavía no se podrá hacer vida normal. Conforme vaya pasando las etapas de vacunación, conforme se vaya vacunando, conforme vayamos llegando a esa inmunidad de rebaño que todos esperamos, pues se irá viendo y entonces sí podremos ir poco a poco volviendo a esa normalidad que tanto deseamos. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, Francisco Javier, con el tema tan actual, ¿no?, que nos ocupa, ¿por qué me debería vacunar y cuáles son los beneficios de hacerlo? Bueno, el principal objetivo de la vacunación es prevenir este COVID-19 y sobre todo también, como pasa con las vacunas, si lo cogemos, disminuir su gravedad y mortalidad, protegiendo especialmente a estos grupos que consideramos más vulnerables. La vacuna protege directamente a cada persona vacunada, pero también protege de forma indirecta al resto de población, porque como decía, al reducir el número de personas que pueden contraer la enfermedad, disminuye el número de personas de aquellos que pueden enfermar. Entonces está claro que cuanto más personas se vayan inmunizando, menos probabilidad habrá que el resto se pueda exponer al virus, o al menos a altas cargas víricas. Por eso es doblemente importante la vacunación. Por eso también pido que hay que tener un poco de paciencia hasta ver cómo la estrategia de vacunación, cuando nos toque, nos llamen y luego sí, acudir sin vacilación a vacunarnos, pues hasta ahora es la única solución adecuada a este tremendo problema que nos acucia. Ajá. Entonces, también hay que saber algo, yo creo, en lo que, estoy seguro de que estarás de acuerdo, Francisco Javier. Las vacunas, que la gente no lea por ahí conspiraciones, porque parece mentira que haya que recordarlo, pero que aquí no hay ninguna situación conspiranoica en la que nos vayan a controlar con la vacuna. Parece mentira que mucha gente intente, ¿no?, quitarle mérito. Anas, las vacunas ya llevan una historia en la cual ha habido muchas enfermedades infecciosas, algunas se han podido erradicar y otras han controlado un número de muertes tremendo. Totalmente. Entonces, el andar ahora con estos grupos antivacunas, que no sé cuántos, los vídeos estos que corren, que son unas auténticas fake news de que si se ponen la aguja, si no se la ponen, a mí de verdad, el único de verdad solución ahora mismo para esta gran pandemia se trata de vacunarnos y hacerlo bien y tener la paciencia y tener ahora, hasta que nos llegue la vacuna a todos, las medidas de precaución adecuadas. Totalmente. No hay otra solución. Totalmente, y es que lo veo totalmente acertado, Francisco Javier, porque yo estoy muy harto ya de ver por Twitter, por Instagram, un montón de gente que duda, y sobre todo influencers, ¿no?, que es ahí cuando hay que tener mucho cuidado, ¿no? Influencers con millones de seguidores que bueno, veíamos el caso de Miguel Bosé, ¿no?, el primero de todos, ¿no?, que yo creo que hubo mucha polémica con él. Por favor, no creamos lo que dicen Mira, yo por suerte, por desgracia, tengo a familiares, y yo mismo a veces somos sanitarios, pero a familiares que están directamente con pacientes de UVI y tal, y lo que está ocurriendo desde mi punto de vista es que ha habido una especie de pandemia silenciosa en la cual no se han observado, no se han visto muertos, no se han visto enfermos, y eso ha hecho de cara un poco daño a la propia sociedad, porque si viéramos de verdad las consecuencias dentro de un hospital, cómo sufren los propios sanitarios viendo intentar que entre un ápice de aire a los pobres pulmones de la gente que se va ahogando, a lo mejor no nos daríamos tantas vueltas. O sea, yo a esta gente que duda le pediría que se hiciera voluntario y de alguna manera se acercara a un hospital a ver cómo está la situación. Y claro, desde luego la gente en esta tercera ola, nuestros magníficos héroes sanitarios, la verdad es que están bastante cansados, agotados y bastante incrédulos a veces de ver que una sociedad a veces no responde como debería ante la situación, ante las precauciones que deberíamos de tomar. Totalmente. Pues Francisco Javier, la verdad te agradezco muchísimo que hayas estado otro miércoles más con nosotros. Recordamos a la gente que son cada 2 miércoles cuando hablamos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Hoy es día 20, ya hablaremos en febrero, el día 3 de febrero volveremos a hablar con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros hablándonos sobre la vacuna, uno de los temas más importantes. Yo creo que ya cuando comenzaba la vacunación en este 2021 ya veíamos, ¿no?, un ápice de luz entre tanta oscuridad, ¿no?, que nos llenó con el coronavirus. Y de corazón, Francisco Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos y bueno, a mantenerse y a aguantar. Un abrazo a todos. Y a cuidarse mucho, ¿verdad? Muy bien, sí. O sea que... Un saludo enorme. Chao.